Buenos días a todos. Feliz inicio de semana y bienvenidos a Café con Propósito. Por supuesto, un gusto para mí poder compartir un día más, una sesión más, un capítulo más de este sabroso y generativo espacio. De verdad que contento de iniciar esta semana junto con ustedes en este espacio, en este tiempo. Hoy iniciando una serie que me parece que es muy interesante y va a ser de mucho provecho en este tiempo, que es mentalidad cautiva, entender lo que es la mentalidad cautiva, identificar si tenemos nuestra mentalidad cautiva en algún lugar, sujeta a algunas cosas, y creo que va a ser de mucha bendición esta semana hablar de esto. Nuestra mente es algo sumamente importante, manejar, entender dónde está situada nuestra mente es sumamente importante porque de ella están hechos nuestros días, de nuestra mentalidad están hechas nuestras acciones, de nuestra mentalidad están hechas nuestras reacciones y es sumamente importante poder entender qué está ocurriendo en nuestra mente. Para mí, bueno, va a ser sabroso hacerlo. Quiero recordarles, hice la invitación el día viernes, pero quiero recordarles que ya está, por supuesto, en mi canal de YouTube el nuevo capítulo de reflexiones que se lo he publicado el día sábado. Es todos los sábados a las 7 de la noche estamos publicando el espacio de reflexiones y desde ya 3 domingos atrás, este domingo fue el tercer domingo, estamos publicando a las 10 de la mañana los domingos mi mensaje. Mi mensaje es un mensaje bien interesante y muy, muy generativo para todos ustedes, produciendo espacios para poder compartir, para poder crecer juntos y llegar mucho más lejos. Hoy, como inicio de de esta serie de mentalidad cautiva, vamos a hablar de la mente del esclavo, de una mente esclava. ¿Cuáles son las características de la mente que está esclava de algo o de alguien o de una situación? Es sumamente importante identificar porque muchas veces creemos que la esclavitud es algo que pasó ya hace mucho tiempo, de lo cual ya no estamos siendo víctimas, que no se está viendo en este tiempo y quizás no se está viendo como una figura jurídica, pero está ocurriendo la esclavitud, sobre todo en nuestra mente. Está ocurriendo mucho la esclavitud solamente, fundamentalmente en nuestra manera de pensar. Y antes de iniciar, quiero recordarte la invitación a que compartas este video con tantas personas como puedas, envíalo a todos los grupos que puedas. Si no estás suscrito al canal de YouTube donde lo estás viendo, suscríbete en este momento y dale like, porque cuando le das like, más personas tienen la oportunidad de mirar esto y de conectarse con esto y seguir creciendo. Y ya, para entrar en el tema, ¿qué es la esclavitud? Para empezar, cuando vamos a hablar de, de la mentalidad de un esclavo, de la mente de un esclavo, es importante entender qué es un esclavo, qué es la esclavitud. Y escribí entre algunas cosas que estuve investigando para preparar estos temas, escribí varias cosas, pero me parecieron fundamentales para traer en este tiempo, porque creo que tienen mucho que ver con, con lo que quiero tocar, con lo que quiero enseñar durante estos días. Encontré esto. Encontré que un esclavo es una persona que no tiene voluntad, es una persona que no tiene voluntad. Es una persona que ha perdido su voluntad, que su voluntad se ha sido entregada a otra persona en propiedad. Y esto es bien interesante, en propiedad. Dice que un esclavo es una persona, como figura jurídica, la esclavitud dice que es una persona que es propietaria de otra persona, pero digamos en el concepto más abstracto, digamos, menos jurídico, menos figura jurídica, dice que es una persona que tiene su voluntad en propiedad de otra persona o de alguna otra cosa. Y creo que por allí podemos empezar a darle forma a este tiempo, porque creo que muchos nos juzgamos libres, quizás porque estamos en un mundo, en una sociedad donde se habla mucho de la palabra libertad, donde se habla mucho del hecho de decir que yo puedo pensar y decir lo que quiera. Y las redes sociales no, parece que nos están haciendo creer que somos libres porque podemos decir lo que queramos. Ciertamente, muchas de las cosas que pensamos las podemos expresar, pero sin embargo, estando en una cultura, que es una cultura de la eliminación, donde si dice algo que a cierto grupo de personas no le parece, ¿verdad? Te cancelan,
entonces parece que la libertad no es tan importante o no está tan presente. Y me parece interesante porque creo que la libertad, para poder ser libres, para poder vencer la mentalidad de esclavo, creo que tenemos que empezar por desarrollar un pensamiento propio, pero no individualista. Y digo propio porque debe ser un criterio ciertamente personal, basado en las cosas que crees, en las cosas que piensas, pero no creer o no procurar sostener ese pensamiento por encima del de otro, o creer que un pensamiento único es una generalidad. Y muchas veces ese error ocurre en nuestras vidas. Cuando les mencioné que íbamos a hablar de mentalidad cautiva, les comenté que iba a utilizar un poco como base la historia de Israel, porque Israel fue un pueblo que primero fue esclavo en Egipto y luego fue cautivo en Babilonia. Y hay dos diferencias fundamentales entre ser esclavo y ser cautivo, pero vamos a tratar hoy el tema de la esclavitud. Dice la historia de esta nación que después de que José, personaje del cual he hablado ya en algunos casos con propósito, José, que fue un hombre que llegó a ser gobernador de Egipto gracias a la habilidad que tenía para resolver problemas, resolvió un problema para Faraón, Faraón le dio todo tipo de potestad, salvo la potestad de sentarse en el trono. Él prosperó a Israel, Israel prosperó en Egipto, y eso ayudó a que Egipto prosperara. Dice que el pueblo de Israel hizo prosperar a Egipto. Pero cuando José murió, dice la historia que llegó un faraón que no lo conocía, que no sabía quién era él, que no tenía ninguna deuda moral ni de ningún tipo con José. Y empezó a ver a ese pueblo que había bendecido esa nación que le estaba dirigiendo y se sintió amenazado. Y le dijo a su gobierno, a su grupo de gobierno, dijo, mira, esta gente está creciendo demasiado y si llega a haber una guerra, ellos y se unen al enemigo, nos van a vencer porque son mucho más que nosotros y son más fuertes. Y dice la historia de esta nación que empezó el faraón a poner cargas, tributos contra el pueblo de Israel. Y empezó a ponerle comisarios y empezó a acercarlo. Entonces, en la mente de un esclavo ocurre algo bien interesante. Empiezan situaciones a acercarte. Empieza a generar la necesidad de pagar tributos que quizás no debes pagar, que son impuestos. Mira, una de las características que yo vi aquí es que hay personas que trabajan para ayudar a otros y luego se hacen de eso una obligación el ayudar a otros y se esclavizan a algo. Cuando tú te esclavizas a algo es cuando ese algo comienza a tener un dominio sobre ti, sobre tu voluntad, sobre las cosas que haces. Hay personas que tienen la esclavitud con su pareja. Y miren, esto es interesante, porque dice, les leía que un esclavo es una persona que tiene su voluntad en propiedad de otra persona. Y hay personas que utilizan este tipo de frases que pueden parecer inocentes. Miren esto, pueden parecer inocentes, pueden parecer románticas, pueden parecer hasta muy, muy bonitas. Y dicen, yo soy tuyo, yo sin ti no soy nadie, yo no puedo vivir sin ti. Y estamos entregando la voluntad en propiedad de otras personas. Se crea algo que se llama dependencia. Una de las mayores características de la mente de un esclavo es la dependencia, es la necesidad. Cuando comienzas a necesitar cosas, puedes terminar esclavizándote a eso. Cuando empiezas a necesitar cosas que no son vitales para ti, puedes terminar esclavizándote, puedes terminar cediendo tu voluntad a ese algo. Por ejemplo, quienes trabajan por dinero. Conversaba ayer con alguien por un tema un poco personal de esa persona con que yo estaba hablando, no valga la redundancia, y le decía, porque está haciendo una labor con la cual se siente un poco desafiada y lo cual le ha generado cierto malestar. Y, y yo le decía, pero si estás aquí resolviendo problemas, ¿qué pasa si ejerces problemas en tu profesión? Y él me dice, sí, pero es que en mi profesión me pagan. Y yo digo, es que el tema es que si únicamente vas a poner tus habilidades al servicio de quien te paga, termina siendo esclavo de eso. Termina siendo cada vez que hacemos algo únicamente por lo que vamos a recibir, cuando fijamos la necesidad en el dinero, terminamos siendo esclavos. Y es una característica de la persona, del esclavo. Escribí aquí algunas características fundamentales de un esclavo.
desea constantemente. Está queriendo siempre más. Está queriendo siempre llenar un vacío que nunca se llena. ¿Por qué? Porque no está llenando la necesidad, o sea, me refiero, no está llenando el objeto, está llenando el deseo, quiere llenar el deseo de más. Tienes un teléfono y en realidad no importa el teléfono, es el deseo del teléfono nuevo. No es el teléfono, es el teléfono nuevo. No es la fiesta, es la próxima fiesta, es el disfrute. Personas que dicen, y yo lo he escuchado mucho, el propósito de la vida es ser feliz. No hay propósito más vano en la vida que ser feliz. Y de paso, no hay empresa más inútil en la vida que procurar como propósito de vida ser feliz, porque es imposible ser feliz todo el tiempo, es imposible. El esclavo es una persona que necesita de algo, que no sabe pensar por sí mismo. Y otra característica de un esclavo dice, no decide, no tiene la voluntad de tomar decisiones, no tiene voluntad sobre sus propias acciones y por ende no tiene el poder de decidir su futuro. Nuestras acciones obedecen a una planificación y tienen que ver con lo que yo quiero ser. Y los esclavos no toman acciones. Entonces, cuando dices que quieres lograr algo, que quieres planificar algo, que quieres alcanzar algo, pero no estás tomando acciones propias, estás siendo esclavo de algo. Puedes ser esclavo de la procrastinación, es decir, de la postergación. Puedes ser esclavo de la diversión. De la diversión, puedes ser esclavo. Puedes ser esclavo de la comida, puedes ser esclavo del romanticismo. Yo les voy a decir algo. Yo he estado en relaciones esclavistas donde cuando la persona no estaba yo me sentía libre y no lo quise admitir. Muchas veces hay personas metidas en ese tipo de relaciones que son esclavistas, donde durante el tiempo en el que estás en la relación tienes que ser de determinada forma, porque si no, no calzas en la relación. Y no me refiero únicamente a relaciones amorosas, relaciones de amistad, donde tienes que tener un comportamiento particular para poder encajar, porque si no, no encajas, te rechazan. Entonces tú estás siendo esclavo de eso, porque no es tu voluntad la que se está ejerciendo, estás ejerciendo algo que no es tuyo. Entonces tu voluntad, tu decisión es propiedad de otra persona. Esas personas que te dicen constantemente, no hagas esto, no hagas lo otro, pero no en función de que mejores, no en función de querer construirte, no tiene que ver con tus acciones, digamos, a nivel de comportamiento, sino a nivel de ser, de que no seas de determinada forma. Termina siendo un esclavo. El ser que es un esclavo es una construcción total de su amo. Entonces, si el ser que tú estás haciendo obedece a la necesidad que tienes, al deseo que no puedes controlar, entonces estás siendo esclavo. Puedes ser esclavo de vicios. Puedes ser esclavo de relaciones, puedes ser esclavo de situaciones, puedes ser esclavo de costumbres, donde no puedes dejarla y no porque no puedas, sino porque sientes que si la dejas, pierdes todo. Una de las cosas más importantes, uno de los regalos más importantes que Dios nos dio es la voluntad, el autogobierno, el poder de tomar decisiones, aunque esas decisiones no nos convengan, aunque esas decisiones nos causen algún tipo de dolor. Sin embargo, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, como cristiano que soy, pero ¿por qué si Dios es bueno y él es grande y él nos ama y todo? ¿Por qué permitió el pecado? ¿Por qué permitió lo de Adán? Yo le digo, Dios es un Dios de oportunidad. Y si él no hubiese permitido estas cosas, entonces sería mentira la voluntad. Nuestra voluntad es un poder de decisión que tenemos. Y por eso es que es interno. La libertad comienza porque tu pensamiento te permita decidir sobre cómo sentirte. Puedes ser esclavos de emociones. Cuando reaccionas y permites que esa reacción... Miren, hay algo importante con las emociones. Las acciones, miren esto, las acciones tienen que ver, como decía hace un momento, con una planificación, con lo que yo quiero ser. Pero las reacciones son una muestra de quién yo soy. No de lo que quiero ser, sino de lo que soy, de lo que estoy siendo. Entonces, si mis reacciones, que tienen mucho que ver con las emociones, me dominan, entonces yo soy esclavo de esas emociones. Si yo no aprendo a tener una gestión sobre mis emociones,
que sean emociones reflexivas en lugar de emociones reactivas, entonces yo voy a tener un problema, voy a ser esclavo de esas emociones. Si cuando a mí me da rabia algo, yo puedo vivir la rabia, pero permanezco en rabia durante horas, entonces yo tengo problemas de esclavitud. Las emociones me esclavizan. Cuando entro en depresión, la tristeza me está esclavizando. Cuando se enraizan las emociones, yo estoy siendo esclavizado por mis emociones. Las características de una mente esclava son muy importantes. Cuando mientras más deseas, ¿cómo es la mente de un esclavo? Desea constantemente y desea siempre más. No admite más cambios en su vida. Se dice constantemente, yo soy así, así soy yo, me tienen que aceptar. Se esclavizó, perdió la voluntad de crecer. Anoche, cuando ya estaba casi durmiendo, gracias a Dios no se me olvidó la frase. Estaba pensando sobre el hecho de esa frase que la había escuchado por allí otra vez, de esa gente que dice, es que yo soy así. Y yo digo, mira, nosotros somos cuando morimos, porque a partir de allí no podemos cambiar. Mientras tanto, vamos cambiando, si no los permitimos. Tú eres, no, yo voy siendo. El día que este cuerpo muera, entonces ya soy, porque ya después de allí lo que cuenten, eso es ya. No voy a tener oportunidad de cambiar. Pero si no, entonces está siendo un esclavo. Los esclavos necesitan constantemente, viven de la necesidad de otros, necesidad de aprobación, necesidad de lo más nuevo, necesidad. Cuando comienzas a necesitar, de hecho, hay una mente hay una patología, un síndrome que se llama el síndrome del esclavo satisfecho, que es una persona que es mandado, que pierde su libre albedrío, pero le gusta eso. ¿Por qué? Porque lo necesita. Y vamos a entender eso cuando hablemos ya de mentalidad cautiva. Pero el esclavo regularmente necesita constantemente. Otra característica de un esclavo es la mentalidad del no puedo. No puedo. Porque limitas tu mente, sesgas tu mente de muchas cosas, creas cegueras que ni siquiera están allí. Te limitas. Estás en la mentalidad del no puedo. Estás en la mentalidad del no puedo. Y lo último, ya te das cuenta que estás esclavizado porque no decides. No decides tú. Decide tu necesidad, decide tu deseo, decide tu condición estática en la personalidad y decide tus limitaciones, decide tú no puedes. Un esclavo no decide, a final de cuentas no decide, no sabe decidir, no puede decidir, no tiene la voluntad para decidir. Esa es la mente de un esclavo. Tenemos que aprender a liberarnos de eso, a trabajar únicamente con las necesidades que son realmente necesidades fisiológicas. La necesidad del dinero. ¿Cuántas personas hemos sido esclavos de la necesidad del dinero? De tener el dinero como un objetivo y no entender que es un producto de mi productividad. Es decir, eso es un producto, es una consecuencia de mi productividad. De necesitar de otras personas, entender de que las personas que están conmigo, amigos, conocidos, empleados, pareja, están conmigo porque eligen estarlo y yo estoy con esa persona porque elijo estar. Y no que son una propiedad. Entonces, hay algo que yo quiero hacer una distinción muy importante porque tiene que ver con esas relaciones tóxicas. Esta palabra está bastante arraigada. Pero es una diferencia entre el sentido de pertenencia y el sentido de propiedad. Es bueno tener en una relación el sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque nos da identidad de pareja. Cuando yo tengo sentido de pertenencia con mi pareja, yo digo, yo le pertenezco y ella me pertenece. Es decir, tenemos un compromiso, algo que nos une, un compromiso. Yo estoy con ella porque elijo estarlo y tengo el compromiso de que es ella. Pero el sentido de propiedad, allí entramos en la parte nociva de la relación. Queremos hacer a la persona esclava mía. Tú eres mía, yo soy tuyo. No haces esto sin mi permiso, sin mi voluntad. No tienes que decidir por ti mismo. Sentido de propiedad. Entonces tenemos a esa persona como un objeto más que yo compré
y que yo uso cuando necesito usar. El sentido de pertenencia es sano, pero no el sentido de propiedad. Esclaviza, esclaviza. Hay un pasaje en la Biblia que dice, someteos los unos a los otros en amor. Un esclavo no está con su amo por amor, está por obediencia y está porque perdió la voluntad de decidir. Entonces es importante que cuando estemos con nuestra pareja recordemos que estamos porque tenemos la voluntad de estar, porque queremos hacerlo, porque estoy sujeto en el amor y no por una obligación de un papel, de un hijo, de un compromiso social, es un compromiso de corazón, sentido de pertenencia, no de propiedad. Entonces dejemos de lado esa mentalidad de esclavo que nos somete a estar, aunque no querramos estar, porque sencillamente no podemos decidir no estar, no podemos decidir no necesitar, no podemos decidir cambiar las cosas. Quiero algo tanto que sacrifico todo y aunque realmente no es una necesidad, siento que si no lo tengo, algo va a explotar en mi cabeza. Es muy malo. Tenemos que dejar ese pensamiento, porque somos esclavos. En pleno siglo XXI, en pleno año 2022, no es una figura jurídica, pero somos esclavos. Y lo peor, muchas veces somos esclavos voluntarios. Cedimos nuestra voluntad, cedimos nuestra decisión a situaciones, a personas, a objetos como un teléfono, a objetos como una prenda de vestir, a objetos como una noche de fiesta. Y sentimos de que sin eso no somos, no somos. Necesitamos romper eso y liberarnos de la mentalidad de esclavo, de la mentalidad que nos quita la voluntad de poder construirnos y de poder ir siendo en lugar de ser, de que ya yo soy así, no, yo voy siendo. Yo hace un mes era distinto a como soy hoy. Anoche, cuando dije esa frase, que como les decía, gracias a Dios, eh, no se me olvidó porque he pensado muchas, pero como estoy ya casi creo que en la primera etapa del sueño, muchas veces tengo conmigo libretas o grabo las frases en mi teléfono. Y eso me transformó en muchas formas. Y este tema de la esclavitud, de ese círculo vicioso, me ha estado inquietando muchísimo y por eso decidí hacer esta serie. Y estoy haciendo un estudio que se llama Círculos de Pobreza. Ciclos de pobreza que se repiten, bucles de pobreza que se repiten en nuestra vida, no solamente en lo económico, sino también en lo mental. Entonces necesitamos aprender a vencer todas estas cosas para poder avanzar hacia ser libre desde adentro. Hay una frase que dice, si no tienes libertad en tu interior, ¿qué tipo de libertad esperas? La dijo Arturo Graf. Si no tienes libertad interior, ¿qué tipo de libertad esperas? Si no tienes el poder de decidir, ¿de qué libertad me estás hablando? Si no tienes el poder de decidir sí o no, si Dios, que es Dios, te dio la oportunidad, te dio el poder de decidir si lo vas a seguir o no lo vas a seguir. ¿Y eso qué es Dios? Creó los cielos y la tierra. Y aún Él te da la posibilidad de decidir. ¿Por qué te esclavizas a otra cosa? A otros compromisos. Sobre todo compromisos que no te generan bienestar. Adquirir un compromiso con algo que te mejora es bueno. Ser obligado, mira, yo les voy a decir algo, con esto voy a cerrar. Me vino a la mente y lo recordé, hace muchos años tuve esta reflexión. Aún las cosas más hermosas, cuando son obligadas, pierden su gracia, porque la libertad es, para mí la libertad, si tú me dices, Oliver, ¿qué es libertad? Libertad es poder decidir, es poder decidir. Tú puedes amar a una persona, amarla, por ejemplo, en mi caso que soy hombre, una mujer que me gusta, está bella, es hermosa, la amo, pero ella me obliga a amarla, ya no es tan bonito, no es hermoso. Comer es sabroso, pero cuando somos niños, nuestros padres nos obligan a comer. Ya no es tan sabroso. Tú come. Ya no es tan sabroso. Porque estamos siendo obligados. La libertad, aún la libertad, cuando es impuesta, sabe a esclavitud. Esa es la frase. Aún la libertad, cuando es impuesta, sabe a esclavitud. Esa es la frase del día. Y es importante que aprendamos a tener poder de decisión. Poder de decisión.
y vencer la mentalidad de esclavo. Si te gustó y estás viéndolo por YouTube, comenta aquí abajo. Dale like y comparte, manda este video a tus grupos. Si estás por aquí por Instagram, que estás por aquí, y gracias por comentar porque he visto varios comentarios. También comparte el video. No va a quedar aquí, va a quedar en YouTube, pero puedes comentar en la historia que voy a poner allí ahora mismo para que me pongas tus comentarios sobre este café de hoy. Me parece que está muy poderoso, muy bueno, sumamente poderoso. Lo voy a volver a ver, yo lo voy a volver a ver. Pero es muy poderoso. Y por supuesto, te invito a que mañana no te pierdas el segundo día de la serie de mentalidad cautiva. Vamos a vencer eso, vamos a salirnos de eso. Invita a alguien, 2, 3 personas, 10 personas, las que tú quieras. Aquí debe caber casi 1 millón de personas online antes de que colapse. Así que nos vemos mañana a las 7:37 de la mañana en el próximo Café con Propósito. Muchísimas bendiciones y que tengan todos el mejor día posible. Hasta mañana.